Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Démosle un par de minutos más a los compañeros, por favor, se los voy a agradecer. Un gusto, Lic. Buenas noches. Buenas noches. Un poquito de tiempo, compañeros. Más grande. Espera. Cuidado con el micrófono, compañeros. Chicas, gracias por sus bendiciones. Yo no recuerdo la verdad, yo compartir la felicidad con pues, aquí nos confirma, se lo está conectando también. Pero como le dije ayer a Dani, sí, o sea, es bonito, pero al mismo tiempo ya tu responsabilidad cambia, pues. Compañeros, tienen abiertos sus micrófonos. Pues, ya lo que está Por favor, compañeros, los micrófonos. No es una hoja de papel, no es una persona. Familia González, estamos escuchando la conversación. Hostia. Mismo conectación. Los micrófonos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Lic. ¿Se ve, Buenas compañeros? noches, Lic. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Gusto, licenciado. Buenas noches, Lic. Muchas gracias. Ya listos para discutir sobre el origen del mundo. Estoy tratando la manera de encontrarme cómo avanzar en el tema, porque no nos podemos quedar atrás, pero vamos a ir como concretizando. Miren, compañeros, quiero que me ayuden con ese tema de los teléfonos. Yo todavía no tengo aquí la aplicación para apagar esos teléfonos, pero lo voy a hacer desde la próxima. Papá Ángel. ¿Alguien está utilizando el teléfono por ahí que lo pueda apagar? Apaguen los micrófonos, hombre. Ya lleva ratos, Lic, desde que inició, no lo apagan. No le ponen atención. Creo que es Shirley y Carla Arevalo. Mamá, empieza juego. ¿Hacemos otra vez? Bueno, Ángel, y es Carlita. Va pues. Los micrófonos, compañeros. Adiós. No nos interesan sus pláticas. Jenny Sai, por favor, apague su micrófono. Carla Arevalo, también creo que lo tenía encendido. Ya lo apagué, disculpen. Bueno, no hay pena. Isabel Sarabia. Tres, 5.
Daba 6 más 3, 9. Volvemos a 10. A ver, Sarabia, apaga tu audio, por favor. Nena. Yo no sé qué pasó acá. Aquí está todavía, licenciado. ¿Se escucha bien? Si usted puede dar su clase. Si se escucha bien y se ve bien. Perdón, ahí, perdón. Bien, mire pues, compañeros. Decía, voy a tratar la manera de concretizar para ir a ponerme de acuerdo cómo vamos con la otra sección. Y estábamos fundamentalmente tratando de comprender el origen de las cosas, decía. Yo no puedo efectivamente trasladarme en mi escenario como científico social, y era la pregunta que les hacía al resto de compañeros. ¿Cómo es que nosotros llegamos a comprender y entender que hay valores que no se pueden cambiar? Que no podemos dejar por un lado de entender y comprender que la humanidad, para poder vivir, significaba tener que comer. Y la búsqueda de la comida del ser humano fue efectivamente parte de la comunidad primitiva que generó cambios importantes que vamos a ir analizando hasta la época del matriarcado, la época del patriarcado, decía. Yo no les he hablado ni siquiera. Yo no les he hablado de la propiedad, porque vamos a encontrar en la historia de la humanidad, por ejemplo, la propiedad esclavista, la propiedad feudal, la propiedad capitalista y también la propiedad socialista, pues. ¿Y cuál es lo que nos garantiza a nosotros en esta definición de sociedad como guatemaltecos? Todo el pensamiento de quién? De Yamatei. ¿Cuál es la diferencia del pensamiento de los profesores de la primaria, la secundaria y hasta la universidad si no es el pensamiento de Yamatei estructurado formalmente en una sociedad de orden neoliberal como la que vivimos los guatemaltecos? Eso es lo preocupante de tener que explicarle a las personas. Si han habido escenarios, por ejemplo, yo me recuerdo en épocas pasadas, la mamá le decían a uno, no le hagas caso al catedrático. Esos son comunistas, no creen en Dios. No le hagas caso, vos ganás tus clases sin hacerle caso al catedrático. ¿Se pueden imaginar qué conducción? ¿Y qué es lo que pretende en esta cuestión? Yo no puedo, decía, hay un teléfono por ahí, Seijas, tu micrófono, Seijas. Bien. Decía, pues, ¿cómo hacemos efectivamente para ir comprendiendo lo que fue totalmente el desarrollo de la humanidad? La pregunta toral era efectivamente
Yo los voy a silenciar, pero todavía no tengo aquí la máquina, compañero, pero vamos aprendiendo. Gracias. Decía, ¿cuántos millones de habitantes tiene China, compañeros? 300. ¿O 1.300? 1.300. 1.400 millones de habitantes, compañeros. ¿Y cuántos millones tiene Guatemala? 18. 20. 15, 16. Quiere decir que exponencialmente China es mucho más grande que Guatemala, ¿cierto? ¿Sí o no? Exponencialmente. ¿Cierto? Sí, pero cada guatemalteco vale por 4 chinos. Pero lo menos ganan medallas de oro, ¿va usted? Ese es un tema bien importante. ¿Quiénes son los países que ganan las medallas de oro? Las potencias mundiales. Los que comen bien. Los que invierten. Los que comen bien. ¿Y quién es el de los países que mejor come en Latinoamérica? ¿O el que mejor come en Latinoamérica? Estados Unidos. ¿Tiene? Estados Unidos. Latinoamérica, dije. Nicaragua. Cuba. Tienen que ser las medallas de oro, compañeros. Ese es un referente. ¿Cuál es el país que tiene medallas de oro en América Latina? Cuba. Brasil es el que más Cuba, punto. Se puede discutir. Cuba. Quiere decir, comen bien. Guatemala no come bien. Por eso es que no hay medallas. No hemos obtenido. Fíjense que los ejemplos que estoy poniendo. Pero quería irme precisamente a que visualizáramos esto. Yo me puse a hablar del gobierno de China porque me estoy preguntando, fíjense pues la pregunta, que este es parte del derecho agrario, ya lo vamos a ir manejando. ¿Cómo hace el gobierno de China para garantizarle 2 huevos diarios en el desayuno a cada chino? ¿Cómo hace el gobierno chino? ¿Tiene una política para que su población no le falte alimento? Van a trabajar en ayudar a la gente por poco dinero. Es enorme lo que les quiero. Miren ustedes, lo que les estoy hablando es de la construcción de la sociedad. Y eso que solo les estoy hablando un par de huevos en el desayuno. No estoy hablando de zapatos, no estoy hablando de ropa, no estoy hablando de leche, no estoy hablando de guantán ni de chomín. Tenemos que hablar de carros, tenemos que hablar de lo otro. Estoy hablando de 1.400 millones de habitantes. Hoy la primera potencia económica del mundo. ¿Pero por qué lo quiero referir así? Porque quiero hablar de la propiedad. ¿Cómo es la propiedad china? ¿Cómo es la propiedad cubana? ¿Cuál es la propiedad gringa? ¿Cuál es la propiedad esclavista? ¿La propiedad feudal? Para poder explicar en términos pragmáticos, yo tengo que estudiar con ustedes, primero, dije, la formación económico-social. Yo no puedo vivir si no como. Yo les hice pregunta a ustedes la vez pasada quién era quién, para qué servía Cash Luna. Si con eso comen. ¿Qué necesita el ser humano para comer? Y nosotros decíamos, vamos a hablar de la formación. ¿Perdón, compañero? ¿Alguien decía algo? Tenemos que hablar de la formación económico-social. ¿Y qué es la formación económico-social en una sola palabra, compañeros? ¿Qué dijimos que se llama? La formación económico-social en una sola palabra. La sociedad.
la sociedad. Y fíjense que yo no he hablado de derecho, no he hablado de Estado, no he hablado de iglesia, no he hablado de mil cosas que estamos interesados, pero lo primero que me interesa es que definamos cómo es que vivimos. ¿Qué fue lo primero que hizo el hombre para cuando bajó de los árboles, compañeros, para poder vivir? Hola. Trabajar. Convencer a todos para que bajaran con él. Buscar alimento. El fuego. ¿Cómo cubrirse? Porque estaba desnudo. Desnudos. ¿O será que la naturaleza les había adoptado De pelaje. piel suficiente? Y el hombre era peludo, desnudo, igual que la mujer desnuda, peluda. Feas, si la quieren ver, y feos. Que lo más importante era comer, pero la pregunta es, cuando bajó de los árboles, ¿qué lo hizo ya no regresar a los árboles? Que ya razonaba como ser humano y vio la realidad. Encontró comida más abajo que arriba. Empezar a evolucionar. Que abajo era libre, en cambio en el árbol estaba limitado a un solo espacio, ¿verdad? ¿Y abajo qué hizo? ¿Encontraba al tigre? Cenaba el tigre. O sea, cuando el hombre bajó del árbol, lo más importante, compañeros, lo más importante por la cual vivimos son por las relaciones sociales. El hombre bajó del palo, pero bajaron 100 a agarrar palos, piedras para enfrentar la naturaleza. Damos paso a paso. No había otra forma para poderse sostener en la sociedad. ¿Se puede imaginar con palos y piedras? ¿Será que tiene que aguante un ataque de esos? Ninguno. O sea que cuando el hombre baja y convence al resto, es como la escena de la necesidad de que el niño, para poder vivir, necesita de su chiche. Sin chiche no puede vivir. ¿Y la chiche quién la pone? La madre. Otro ser humano, parte de la sociedad. Porque la chiche no necesariamente, compañera, tiene que ser la madre, también puede ser la vecina que esté dando leche. Lo importante es comer. Y la leche, comida, no llega si no es por otro ser humano. Entonces, cuando nosotros hablamos de la formación económico-social, estamos construyendo la sociedad, vamos a hablar de la sociedad, y la sociedad la vamos a dividir en dos partes. La parte que nos da la comida, y ya después de estar llenos, de haber satisfecho nuestras necesidades materiales, primarias, vamos a buscar la satisfacción espiritual. Ya podemos hablar de derecho, ya podemos hablar de política, ya podemos hablar de Estado, ya podemos hablar de Dios. Antes no. Si no hay chiche, nos morimos. Y la formación económico-social, por eso es que se llama formación. O sea, todo el criterio que nosotros tenemos del ser humano, del hombre, es todo un razonamiento de una formación que viene históricamente desde la comunidad primitiva. Ahora, fíjense lo que vamos a hablar. ¿Por qué necesito ahora sí, que nosotros podamos comprender que si se requiere de las relaciones sociales,
hay una pregunta que yo le hacía a unos compañeros, por ejemplo, le decía a una señorita de un arete. ¿Qué se requiere para hacer ese arete? Primero, encontrar a la persona que descubrió la mina y ver si la persona que descubrió la mina llegó en tractor o en carro. ¿Quién hizo el tractor? ¿Quién hizo el carro? ¿Quién hizo las llantas del tractor? ¿Quién agarró la vaca para hacerle las botas o los zapatos al que descubrió la mina? ¿Quién inventó la gasolina y cómo descubrieron la gasolina? Y ustedes van a encontrar que para que ese aretito exista, existen miles de relaciones sociales entre los seres humanos. Todo lo que ustedes tienen en la mano no es por ustedes, o alguna cosa que tienen en la mano se la han inventado ustedes. Cuéntenme. ¿O la hizo otro? Todo lo que tienen ustedes en la mano. Lo hizo otro, licenciado. Entonces, inclusive la comida, la que tienen en el plato. Entonces, si no hay relaciones sociales, no hay cómo vivir. Es la chiche. Entonces, los chinos, ¿qué es lo que tienen para ser grandes? ¿Por qué los chinos son grandes, grandes, grandes? Otra vez en términos figurados, porque tienen una gran chiche. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos como guatemaltecos? Deberíamos tener más, licenciado. Deberíamos tener más. Porque nosotros tenemos mayor cantidad de tierras comparados con el tamaño de la población de nosotros. Pero el grave problema es de que la tierra está mal distribuida. Está sobre pocos. Y esto hace de que no se pueda producir lo que nosotros comemos. Le pongo un ejemplo, el caso de los bananos de Izabal. A nosotros nos quedamos con lo peor, porque lo mejor de los bananos se va al extranjero. Y esa es una situación real. Pero fíjate que cuando nosotros hablamos de la formación económico-social, les decía primero que nosotros necesitamos este instrumento teórico para poder analizar cualquier sociedad del mundo, a una sociedad china. Y vamos, a través de este instrumento teórico, nosotros vamos a tener capacidad de poder analizar la comunidad primitiva. Porque vamos a ver cómo es su fuerza de trabajo, cómo son sus relaciones sociales de producción. Entonces, yo lo que les quiero decir que una sociedad no existe, no hay comida. No existe. Cualquier sociedad históricamente, cualquier sociedad presente, y para producir bienes materiales, para producir, se requiere lo que se conoce como, a ver si se mira ahí, compañeros. A ver, sí se mira, licenciado, sí se mira. Vamos a hablar de las fuerzas productivas. No estoy hablando de Estado, no estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de Cash Luna todavía. Estoy hablando de fuerzas productivas, que es el escenario general que tenemos que entender de estas categorías científicas, que son conceptos más grandes que los mismos conceptos que nosotros manejamos. Esa es otra pregunta, compañeros. ¿Cuál es la diferencia entre concepto y definición? ¿Te puedo responder, licenciado? A ver, ¿quién me habla? Sergio Quiñones, le saluda. Sergio, por favor. La diferencia es de que concepto es la imagen que nosotros tenemos de un objeto. Por ejemplo, yo menciono casa y el concepto es lo que yo tengo en mi mente con la palabra casa.
Y definición es cuando yo digo qué es exactamente una casa. A ver, compañeros. ¿Algún otro compañero? Sí, licenciado, concepto es como el título de algo y la definición pues es lo que describe el título, digamos así. Ahora, hay algo bien importante en eso, que ese concepto primero debe basarse o debe estar traducido o debe de trasladarse de la realidad a la mente, a la percepción que tenemos nosotros de algo. Pero si yo soy ciego, ¿cómo puedo percibir el fenómeno enfrente si soy ciego? ¿Con la lengua, con las manos? Si yo no escucho, ¿qué percepción tengo del escuchar? Si yo no miro bien, ¿qué percepción tengo de la vista? ¿Quién puede dar la mejor expresión de un contenido científico de verdad? Quien mira bien, quien toca bien, quien oye bien, quien gusta bien, pero también el tener esa capacidad de entender la realidad es solamente esa percepción. Ahora, definir la percepción, cómo percibo, lo tengo que definir, pues. ¿Cuál es el concepto de hombre y cuál es el concepto de mujer? ¿Cuál es el concepto de hombre? ¿Y cuál es el concepto de mujer? El concepto de hombre tal vez sería un ser humano que está dotado para defender a los genes de su especie. Y el de mujer sería un ser humano que está capacitado para reproducirse y procrear para la multiplicación de la especie. Bueno, ¿me está dando el concepto o lo está definiendo, compañero? Pues según yo es el concepto. No. Ahí es donde estamos entrando en detalle. Usted está pretendiéndome definir. El concepto de hombre es hombre y el de mujer, mujer. Cuando ya mencionamos las características, estamos hablando de la definición. Exacto. ¿Y cuál es la definición? La que valora las características externas del fenómeno. La mujer tiene vagina y el hombre tiene pene, por decir algo. Ahí está una diferencia que define la que hace la diferencia, pues. Ya estoy valorando una amplitud en la explicación. Pero yo pregunto hoy, por favor, oigan lo que voy a decir. Denme un concepto de Dios. Energía. No, un concepto de Dios es Dios. Dios, licenciado. Sí, compañero. Buenas noches, Luis. Sí, compañero. Sí, Sergio. No, ¿quién habla? Pues mire, para mí el concepto de Dios es Dios. ¿El combo de Torito, cómo está? Rosa, su micrófono. Un ser supremo, Lick. Sí, Superman o Batman. ¿Cuál es la diferencia entre Superman y Dios? La divinidad. ¿Divinidad de qué? La diferencia es que Superman tiene poderes y Dios no. De que uno es mortal y el otro es inmortal. Y que el otro, pues, es de barro, ¿ah? Es ficticio porque no existe. Uno es marciano, Lee. Que Dios es universal y el otro no.
Hay varios. Por ejemplo, la omnipresencia de Dios y la omnipotencia de Dios, conforme a que el otro es un ser que siendo extraterrestre no tiene omnipresencia ni omnisciencia. Fíjate, mi hermano, con todo respeto, te estás refiriendo a un ser, a una caricatura. Eso no existe. Puede ser una deidad. No existe. Entonces, la explicación es la percepción que tú tienes. Y la realidad es el concepto que tú te metes en la cabeza. Si yo te pregunto, dame una definición de Dios, ¿cómo me lo puedes definir si realmente nunca lo has tenido para metértelo en la cabeza bajo ninguna condición de percepción de los sentidos? No se me queden aquí asombrados como que yo soy el diablo, sino que yo tengo la obligación, yo tengo la obligación de tener una discusión con ustedes porque el derecho agrario, perdón. Sí, compañera. Fíjese, mi pregunta le decía, no se vayan a preocupar porque tenemos una amplitud en la cátedra, no se vayan a preocupar. La clase así es. Ya vamos a ir pragmatizando para el examen, pero no me puedo ir a ese pragmatismo porque está muy vago absolutamente el conocimiento científico que ustedes tienen. No me interesa caminar si no camina bien. ¿Sí? Es que Dios, si lo vemos desde la ciencia, es una creación del hombre. En todo caso, desde el punto de vista científico, Dios no es la creación de la ciencia, el ser humano es la creación de la ciencia, según la teoría de Darwin. Más Dios no es una creación del hombre, va corrigiendo al compañero con todo respeto. ¿Qué es entonces? Tal vez, Lick, el punto es que Dios, así como usted lo explicaba desde el punto de vista de un concepto, es una pues podría ser en el origen mismo del hombre, porque el hombre dentro de su, digamos, dentro de la creación de la sociedad y cómo se fue desarrollando, el hombre entiende, por ejemplo, científicamente un factor X, que la ciencia ya lo conoce, la química y todo, conoce una parte del hombre que es totalmente desconocida como factor X, digamos, dónde nace la vida, dónde nace la razón, dónde nace el sentimiento. Y dentro del tema social que estamos hablando, el hombre desde que se concibe en sociedad también conoce de alguna manera este factor X, y yo diría que el hombre le llama a Dios, ¿va? Ahí es donde el hombre dice, bueno, hay algo que no conocemos, que trae fuerza, que trae poder. Si yo ya le voy por ese lado. Compañero, deje de comer 40 días si usted pudiera hablar de Dios. Si dejara de comer yo 40 días. Sí. Ah, pues no sé. Tendría que hacer un examen. Seguro que se muere, compañero. Haga el intento. Voy a intentarlo. Se muere. Yo lo que le quiero decir en todos estos escenarios que si no hay comida, no hay Dios. Primero es la comida y después Dios. Y lo voy a probar históricamente. Porque eso es lo que he venido probando, ¿cierto? Desde el mismo surgimiento, desde el hombre arborícola, desde el hombre que baja precisamente de los árboles, desde el hombre que se vuelve nómada, desde el hombre que descubre el fuego, esa categoría, ese fenómeno natural o esa razón natural como el fuego, pero él ha sometido a su voluntad, lo hizo que se separara del resto de animales. Hasta ahí no estoy hablando de Dios, ni de Cash Luna, por supuesto, ni de Estado, ni de Yamatei, ni de la iglesia. Simplemente estamos hablando de la sobrevivencia. Si no hay comida, no hay hombre. Pero digamos que el instinto, yo digamos, o sea, estoy de acuerdo, pero desde el punto de vista del instinto que trae cada animal, por ejemplo, lo que usted hablaba del tigre,
tiene colmillos de sable. Él necesitaba comer también. Sí. Y el hombre también, en un origen, pues también tenía el mismo instinto, que es parte de un orden general, universal, que existe antes aún de la misma sociedad. Es más, por eso hay, pues dentro del derecho, creo yo, ¿verdad? La sociedad lo único que hace es apegarse a un orden que ya podían ver de alguna forma. Por ejemplo, nos va a comer el dientes con nidos de sable, entonces unámonos, ¿va? Apeguémonos a esto, usemos nuestra razón para buscar nuestra comida, para subsistir, que al final como que es un instinto que va más allá, porque yo conozco gente que ha tenido comida, digamos, los ricos, que a veces la gente habla, que los ricos, ¿va? Entonces hay ricos que pueden comer lo que quieran, pero ya no quieren comer. Entonces, ¿qué hubiera pasado en el origen del hombre si el hombre hubiera tenido comida, pero no hubiera sido capaz de tener el instinto de comida? Probablemente no hubiera necesitado comida, probablemente hubiera necesitado agua, por ejemplo. Es desde mi punto de vista, ¿vale? O alguna otra cosa que no hubiera sido comida, o si la evolución de la comida no hubiera estado en el suelo, pudo haber evolucionado de otra forma, ¿va? Entonces, pudo haber comido, por ejemplo, las bacterias. Ellos comen plancton en el fondo del océano. Hay bacterias que se alimentan donde pareciera ser que no hay nada de vida y comen otras bacterias. Entonces el ser humano, pues simplemente, en lugar de tener músculos o algo, pudimos haber tenido, yo qué sé, pudimos haber sido aguados, ¿va? Y simplemente ser una mente pensante por ahí, o nos pudieron haber salido alas, tal vez. Lo voy a dejar ahí sin mayor discusión, pero ahí sí tiene razón Engels, Marcy Engels, y tiene también Charles Darwin, que la naturaleza también incide en la forma en que somos. Las personas en áreas calientes están los negros, en el área de Groenlandia están los esquimales, si tenemos igual que los animales. Si la formación del hombre viene de la especie de los animales, gregariamente tuvo la oportunidad, como las cebras, como los venados o como los leones, de tener precisamente un círculo para poder vivir y protegerse del resto de los animales, porque en el concepto de la cadena alimenticia, hoy nosotros estamos en la cabeza, nos comemos hasta los elefantes, pero para podernos comer un elefante, ¿por qué vamos a cazar los 1000 relaciones de producción para poder agarrar un elefante? Pero en ese momento histórico, para poder sobrevivir, no hay nada que pensar, sino simplemente actuar. Pero no lo quiero dejar ahí. Y tal vez aquí puedo entender con los compañeros cuando le hablo precisamente que una sociedad como la China no puede vivir si no hay precisamente comida, igual que los guatemaltecos. Pero para poder obtener la comida tenemos que hablar de fuerzas productivas. ¿Y cómo están integradas las fuerzas productivas? ¿Cómo están integradas las fuerzas productivas? Aquí vamos a hablar de lo que decía ahí el compañero. Vamos a hablar de que se requiere de la fuerza de trabajo, se requieren instrumentos de trabajo, y se requieren objetos de trabajo. Pero quiero continuar con el tema, una parte del tema ese que se quedó pendiente, que tiene que ver con las fuerzas productivas. Por ejemplo, fui asesor más de 25 años de la Asociación Nacional de Sacerdotes Mayas. Fui parte de FODIGUA, de la Academia de Lenguas Guadmayas, y tengo una concepción de Dios
tengo una concepción, decía, de la espiritualidad, si lo quieren valorarlo de esa manera. ¿Quién ha ido a una ceremonia maya? ¿Alguien ha ido a una ceremonia maya? Yo, Lick. Ya van dos. Baja su mano, Cuando he ido a caminar he visto, pero no he participado dentro de una de ellas. Precisamente de eso se trata. Dice que yo estoy hablando con un público, si quieren, estoy hablando con un escenario de alumnos que tienen metido el cristianismo y todos los valores antológicos desde que nacieron. Y ya me imagino con sus padres cómo fueron, igualmente que ustedes, y el abuelo igualmente que ustedes. Y ustedes tienen una estructura mental. Yo he estado en lo que es... Escúcheme, por favor, primero. Estamos con una estructura mental que con cincel hay que rompérnoslas para poder tener la humildad de que existen otros conceptos acerca del que nosotros creemos que es el único que hay. Cuando se habla de los valores, por eso en el derecho agrario vamos a hablar que las explicaciones hasta el tema de la tierra es parte de una espiritualidad. Ya no vamos a hablar de propiedad privada. Hablar de propiedad privada es hablar del derecho que nos vienen enseñando ahí en la facultad. Hoy tenemos que hablar de territorios, no de propiedad privada. Eso hay que tirarlo a la basura. Y sin embargo, hablar de propiedad privada ya ahorita, hay ahora con el pelo parado un montón de alumnos que ya deben de ser amigos de Dionisio Gutiérrez, va a decir el catedrático allá, piensa que la propiedad privada es lo peor, y es cierto. Ustedes saben que el territorio de los Estados Unidos, el 70% del territorio de los Estados Unidos, si no es que un poco más, solo está trabajado para pasto, para vacas. O sea, el 70% del territorio de los Estados Unidos solo sirve para producir pasto, para darle comer a vacas. O sea, 5 hamburguesas diarias para cada ciudadano. ¿Ustedes saben cuántos litros de leche se toma, litros de agua se toma una vaca? ¿Ustedes saben qué es lo que más contamina el ambiente global, compañeros? ¿Qué es lo que más tiene contaminado el ambiente? La ganadería. El de calentamiento del mundo. La ganadería por el pasto. El metano que produce la boca de la vaca. El estiércol. Los gases. Ustedes saben que una vaca tiene más tierra que un campesino. Entonces yo todavía no quiero quedarme en el tema de Dios porque sé que voy a tener ahí una relación. Pero por ejemplo, cuando uno va precisamente a un escenario maya en el tema de la tierra, ustedes van a encontrar un fuego sagrado ahí con 20 pones, al cual le vamos a darle una petición dulce a la Jao, a Zipagná, a Tojil. Y como dice un libro evidente ahí, puedes llamarle a Dios como se te venga en gana, dice, porque al final de cuentas Él es el propietario de los nombres más hermosos del universo. Entonces el Ajab es parte de lo que hay que ir comprendiendo. Ahí hay una aproximación espiritual. ¿Y qué son esos pones? ¿Qué son ese fuego sagrado? Vamos a poner dulces, canillitas de leche, vamos a poner todos los dulces, bocadillos de coco si quieren, pero vamos a llenar de dulce, un volcán gigante de dulce, porque vamos a hacer una petición dulce a Dios, a Tojil o a Zipagná o a la Jao.
Pero le vamos a poner también candelas rojas que representan el continente americano, candelas amarillas que representan el continente asiático, candelas blancas al continente europeo, y vamos a ponerle candelas negras que representan el continente africano. Pero también vamos a poner candelas que representan el cielo, la tierra, el agua, el aire, la naturaleza como tal. Ya tenemos ahí candelas en el volcán de Dulces. Pero vamos a poner 13 candelas que multiplicados por los pones que tenemos va a dar el nacimiento de un niño. Y va a tener un movimiento universal esas 13 candelas. Que eso es multiplicado por los pones, nos da el nacimiento del niño. ¿Cuáles son? En los pies 1, 2, 3, en la cintura 1, 2, 3, en los hombros 1, 2, 3, en estos 3 dan 12 y este último 13 que multiplicado por los pones es el nacimiento de un niño. Pero la salutación, la espiritualidad empieza ¿cómo? Ajá. Te pedimos por los esquimales. Te pedimos por los cuervos, por los pies negros, los mohicanos. Te pedimos por los senecas, los chiricahuas, los apaches, los navajos, los dakotas. Te pedimos por los aztecas, los chichimecas, te pedimos por los olmecas, te pedimos por los mayas, los quechis, los cachiquelos, los mames. Y nos vamos hasta la última tierra de la Patagonia, en la Isla del Fuego. Y vamos a decir, te pedimos a Jau, que ayudes a los pueblos a conservar el agua, los ríos, la salud ambiental, cuidar de nuestra tierra y nuestros animales. Díganme ustedes, ¿en qué otra iglesia encuentran una oración de esta naturaleza? En ninguna de las que yo haya escuchado, licenciado. No hay. No hay. Fíjense, pues, que hoy estoy hablando y puedo ir a hablar y me puedo ir, por ejemplo, al Corán, donde dice no hagas caso a aquellos que viven en exceso y que no han abonado nada a la tierra. ¿Quién de los guatemaltecos ha estudiado eso, compañeros? ¿Quiénes de los que estamos atrás ahorita de la clase tenemos un conocimiento profundo de estos temas? Por eso digo que nosotros tenemos que descombrar la mente para con humildad llegar al conocimiento científico de 2 más 2 son 4 y que nuestra percepción que tengamos de los fenómenos sea efectivamente la realidad, los que podemos ver, los que podemos oír, los que podemos tocar, los que estamos bien de salud. Volvemos a caer. Yo vuelvo otra vez al escenario, por ejemplo, que es Dios, que es Superman, que es Batman. Si nosotros no comemos, no podemos ver a Dios, tenemos que comer. Y seguro que los que no han comido también miran a Batman. Entonces, si vamos a hablar de Dios, primero comamos, compañeros. Los invito a que sigamos degustando el plato, cómo nos vamos a servir en la sociedad. Y dije, nosotros vamos a hablar de fuerza de trabajo. Vamos a hablar de fuerza de trabajo. ¿Y qué es la fuerza de trabajo? Es el desgaste físico y psíquico que realizamos los trabajadores para conseguir ¿qué? Bienes materiales, para satisfacer ¿qué? Necesidades materiales. Primero tenemos que comer, primero tenemos que vestirnos, primero tenemos que tener casa. Ya después de eso,
Ya podemos pensar en Dios e ir a la iglesia y hasta en tener traida, pero si no comemos, no. La sociedad, históricamente, su encaminamiento era garantizar la comida para sus congéneres. Entonces nosotros hablamos de la fuerza de trabajo, pero el hombre no puede... ¿De qué le sirve al hombre? Dije, el hombre no sirve como hombre a la sociedad. El hombre solo le sirve a la sociedad cuando suda y está en acción del trabajo. Hasta ahí sirve. O sea que los hombres, si no estamos en acción, no servimos para nada. ¿Me están comprendiendo, compañeros? ¿Se va entendiendo? Así es, licenciado. Está expandiendo nuestras mentes. ¿Perdón? Que está expandiendo nuestras mentes. La realidad es que son muchos aspectos que no había analizado. Sí, hay que tener mucha paciencia para... Y también estar metidos en el tema, compañeros. Yo he estado bien claro, la universidad ha estado preparando profesionales para la derecha de este país y terminar de hundir a este país. Sabemos quiénes tenemos una definición distinta de la historia y de la realidad de Guatemala. Y la autonomía universitaria me permite estar efectivamente cuestionando este escenario, porque no podemos pasar más allá si no tenemos bien claros los conceptos. Y por eso decía, ¿cuál es la diferencia entre un concepto y una definición? Pues yo les estoy hablando ahorita de definiciones y estoy hablando de categorías que son mucho más amplias que cualquier concepto. Ahí lo vamos a ir explicando. No es lo mismo que árbol, que arbolito, que arbolón, ceiba o pino. Ustedes tienen que tener una amplitud enorme para comprender las cosas, compañeros. Entonces, si yo me voy al instrumento de trabajo, y el instrumento de trabajo es lo que se interpone entre el hombre y el objeto de trabajo. Todo lo que ustedes tienen ahí a su alrededor, a la par, todo lo que tienen ahí. ¿Quiénes los hicieron? ¿Ustedes lo hicieron o lo hicieron otros? Otros. Hicieron otros. ¿Y para qué sirve la fuerza de trabajo y para qué sirve el instrumento de trabajo? Para cambiar la realidad, o sea, una acción que cae sobre el objeto de trabajo, o sea, lo que tenemos que transformar. La tierra, por ejemplo. El sudor, el asadón sobre la tierra, vamos a sacar algo. Y ya estamos hablando de fuerzas productivas. Y la pregunta... Esta era la del millón, ¿y por qué la clase va ahí? Pero no se preocupen si la ve que no achatada la clase, porque va extendida, ya va a agarrar torre. Entonces, ¿será que es suficiente las fuerzas productivas para poder comer? ¿Será suficiente las fuerzas productivas para poder comer? Deberían serlo, pero no producimos lo suficiente para comer nosotros. Por eso es de que hacemos intercambio con otros países e intercambiamos algunos tipos de productos que nosotros no producimos. Mira, como estamos, solamente para aclararte algo ahí, ¿cómo se llama? ¿Quién habla? Sergio. Sergio, por favor. Yo ahorita voy a hablar de las chiches en la sociedad. Yo aquí tengo
la fuerza de trabajo, el instrumento de trabajo y el objeto de trabajo. Ustedes lo tienen ahí, pero antes de que les llegara a ustedes allí, ¿ya hubieron relaciones sociales? ¿Qué fue lo que hizo que el hombre se sostuviera en los árboles? Las relaciones sociales, la fuerza, el enfrentamiento a la naturaleza en grupo, en mara. Lo mismo sucede para comer. Una sociedad tiene sus fuerzas productivas. Pero, ¿y las relaciones sociales? Lo voy a explicar de la siguiente manera. Ustedes y yo vamos a poner una panadería. Ustedes van a poner una panadería y van a gastarse 500 quetzales. Decimos. Y esos 500 quetzales es porque le pagaron al panadero, porque hay harina, porque hay azúcar, porque hay royal, porque hay todas las condiciones para poder producir pan, ¿cierto? Leche, huevos, horno, fuego, ven, todo lo que ustedes quieran. Pero en todo eso ustedes gastaron 500 quetzales para producir pan. Mandan a vender el pan y el que regresa, después de vender el pan, regresa con 500 quetzales. ¿Sirve su panadería, compañeros? No. No. ¿Por qué no? Porque no está generando ninguna ganancia. No hay plusvalía. Pero tampoco hay pérdida. Se podría decir que se está sosteniendo solo, porque no hay ganancia, pero tampoco hay pérdida, o sea que va ahí a flote con lo que se pueda sacar diario. No hay excedentes, licenciado. No, porque hace gusto. Compañeros, y si esa panadería la tuvieran en Cuba, ¿fuera eficiente esa panadería? No, porque como por el sistema, ya se tiene que adaptar a lo que el sistema le esté diciendo. En Cuba estaría bien porque está dando de comer únicamente, está funcionando para el sistema. Eficientísimo. No habría pan. Eficientísimo. Es una sociedad diferente del capitalismo. Sistema económico. Escúchese, nosotros mentalmente y estructuralmente tenemos metida hasta la Francisco Marroquín en la cabeza. Si nosotros tenemos ya a Yamate y a Cash Luna y a quién más, hasta la Marisol Padilla. Estaban los cabos, Lick. ¿Cómo nos sacamos eso de la cabeza? ¿Será que es correcto tenerlo mentalmente? Son sistemas operativos, mi estimado licenciado. A ver, explícamelo. Bueno, si esa panadería está aquí en Guatemala, es sistema capitalista, entonces no es rentable y no está ganando, entonces no sirve la empresa. Si estamos en Cuba, está funcionando porque el sistema es socialista. Entonces ahí sí, no es que sea rentable, sino simplemente está contribuyendo al sistema. Y recordémonos que la historia de la humanidad se ha basado en los sistemas económicos que se han surgido. La antigüedad, que es la esclavista, la antigua, la capitalista, la socialista y las que vengan. Perdón la interrupción. Yo lo que quiero definir que este instrumento teórico que estamos construyendo nos va a servir para analizar todo lo que va dentro del concepto de la formación económico-social. Yo todavía no he hablado de la propiedad, pero voy a hablar de la propiedad privada y voy a hablar de la propiedad social. Si ustedes después, las Naciones Unidas, les dije la vez pasada, ustedes van a mandar porque les pagaron ahí por adelantado $3,000 para que se expresen cómo está la economía de Guatemala. ¿Y ustedes qué van a poner ahí? Señor secretario general de las Naciones Unidas, atentamente me dirijo a usted con el objeto de manifestarle que lo que me solicitaron en función de la coyuntura económica del país
analizando la fuerza de trabajo en Guatemala, voy a expresar lo siguiente de ella. Es una fuerza de trabajo inculta, sin educación, sin conocimiento de la técnica moderna, de la tecnología de punta. No saben leer y escribir. Esa masa constituye el 40% de la pobreza extrema de este país. La fuerza de trabajo en esta nación no tiene oportunidad de tener crecimiento porque resulta que los instrumentos de trabajo se encuentran en pocas manos. Y no digamos el objeto de trabajo, la tierra es símbolo del neoliberalismo concreto por encontrarse precisamente consolidada en pocas manos toda la propiedad en esta nación. ¿Qué pasa, compañeros? Ese es el informe que tienen que presentar. Pero si ustedes trabajan con Curuchiche y Amateo, la vieja pendeja esta del Ministerio Público, ¿qué tienen que decir? Que todo está lindo. Lo mismo, si trabajaran para Cash Luna. Ya viene el bicentenario, Lick, hasta billete conmemorativo hicieron. Ya vamos a ir discutiendo poco a poco a eso. Miren, compañeros, yo a ustedes les doy una hora de trabajo porque avanzo bastante, no se vayan a preocupar. Yo tengo que viajar también de todas maneras para salir de acá. Pero voy a dejar la clase ahí y ahí la voy emparejando, vamos a ir contribuyendo y siempre muchas gracias. No se me vayan a preocupar que vamos a encontrarle ya pronto el escenario donde vamos a encontrar el derecho, que es lo más importante, porque yo todavía ni siquiera les he hablado de derecho y menos de derecho agrario. Ni siquiera les he hablado de la conquista y especialmente hoy en el bicentenario. O sea, tenemos que entrarle. ¿Qué es el derecho agrario, compañeros? Es un conjunto de normas jurídico pero atributivas, pero normas que van precisamente concebidas en las relaciones sociales de producción agraria. Fuerzas productivas agrarias. Eso es lo que vamos a manejar más adelante, compañero. De mi parte, buenas noches y muchas gracias por su fina atención. ¿Alguna duda? Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Muchas gracias.